El Festival Aragón Negro sigue con su propósito de acercar el género negro a la población y también a distintos autores hasta la Villa Calamuchina, que es una de sus sedes desde el comienzo, que ya llevan y cuentan con 11 ediciones a sus espaldas. Uno de los que hace parada en Calamocha es el autor de la próxima novela que se va a presentar aquí en la Villa Calamuchina, El eco de las sombras. Él es Chemi Parra, que ya está con nosotros en el plató de Calamocha Noticias para ahondar en esta obra, además su primera novela en el género negro, aunque es su tercer trabajo, así que no vamos a hacerle esperar más y pasamos directamente a darle las buenas tardes. Chemi, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Adrián, muchas gracias. Decíamos, primera novela de género negro, aunque tercer trabajo, pues escribiendo obras. Dista mucho este ecos, el eco de las sombras de las dos primeras obras, de los dos primeros trabajos con los que a lo mejor podíamos haberte leído. Sí, no, es nada que ver. A nivel de género de la novela y de promoción y todo, porque las otras dos novelas las escribí cuando yo vivía en Nueva York y era un género como más anglosajón que allí funciona en Estados Unidos, que es hacer como comedia policíaca. Entonces, de repente algo aquí que en España no estamos muy habituados y, de hecho, se publicaron con editoriales pequeñas porque ya digo, yo no podía promocionar porque yo vivía allí, en Nueva York. Entonces, bueno, fue una cosa, un experimento y esa es la primera ya novela, un thriller, ya como más seria, negro, ¿no? más seria, sí, sí, sí. Que te lleva un poco a romper ese toque humorístico. Bueno, pues también nos tienes acostumbrados cuando te vemos pues en los monólogos, también en teatro y en otras facetas que luego iremos descubriendo, pero ¿qué es lo que hace ese clic para romper, pues como decías, con esos dos trabajos, con ese carácter anglosajón, también ese humor peculiar? Pues fíjate que fue un proceso todo así como, no madurado, pero que al final pienso que es muy orgánico, que cuando hice esas dos novelas, yo soy guionista de profesión, entonces cuando escribí esas dos novelas, viviendo en Nueva York, empecé a leer policíaca española, sobre todo, o en español, en castellano, y me empezó a gustar el género. Entonces, poco a poco, de leer mucho sobre eso, y esos autores tan buenos que hay ahora, ¿no? Españoles contemporáneos, ¿no? Compañeros, me gustó tanto como lector que dije, me gustaría hacer algo así. Y todo arranca, ¿verdad?, con una imagen como muy visual, ¿no?, que arranca con esta novela y tenía esa imagen y a partir de esa imagen construí la novela porque me aficioné a la novela negra. ¿Qué elementos has querido incluir en tu primera novela negra y además a raíz de esa imagen que luego ya, bueno, pues cuéntanos también qué es lo que se va a encontrar el lector? Pues mira, yo lo denomino, es un thriller muy psicológico, es una novela que se nota que la ha escrito un guionista, porque son capítulos muy cortos, cada capítulo tiene un avance, hay muchos puntos de giro, hay algo inusual dentro de ese tipo de novelas que es muy coral. Estamos acostumbrados a la novela negra, hay como el investigador y hay un pequeño grupo de sospechosos, aquí en este caso es como muy, muy coral y es una novela muy atmosférica, que Aragón, en este caso Huesca, el Pirineo, cobran mucho sentido porque es muy importante que se desarrolle en un sitio así, en un sitio alrededor de montañas, porque se habla también en la novela de la soledad, del amor, de las segundas oportunidades, ¿no? Aparte del misterio, se habla de otras cosas y es muy importante la atmósfera y que sea en concreto ahí en Jaca y en el Pirineo para contar la historia. Nos has desvelado ya parte de, bueno, pues el escenario donde se ambienta, donde se ubica, también un poco lo que esconde detrás de esas líneas, de esas páginas o de los capítulos cortos, como indicabas. ¿Qué es lo que narra? ¿Qué es lo que cuentas en tu obra? El hilo conductor es la desaparición, como te decía antes, que es una imagen que yo tenía que muy buena en la silla de truchas, el telesilla de truchas en Astún. A finales de agosto, una mujer sube, el píster le dice que no se lo recomienda porque se va a echar la boira y no se ve nada, viene tormenta de granizo, la mujer sube, desaparece en la niebla y jamás baja. Ese es el arranque. A partir de ahí hay un misterio, ¿qué pasa con esa mujer? El lector se hace preguntas. ¿Ha desaparecido? ¿Es una desaparición voluntaria? ¿Le ha pasado algo? Bueno, se abre una investigación. Hay un investigador, un cabo de la Guardia Civil que es formador en el CAEM,
en el Centro de Adiestramiento Especial de Montaña, que es parte importante de la novela también, que tiene una especie de sueños premonitorios, que le vinculan sus sueños a esa mujer. Y a partir de ahí, por eso digo que es un thriller muy psicológico también, empezamos a descubrir qué ha ocurrido, vamos conociendo el pasado de esta mujer desaparecida de Olivia, pero como te decía antes también, esa es la línea argumental, pero luego por otro lado se están contando otras historias como eso, como historias de amor, historias de soledad, ¿no? Eso, historias de paternofiliales, se habla mucho del género también, de la violencia de género, lo difícil que hay esta mujer es una mujer trabajadora que cría a su hija, entonces bueno, hay otra serie de temas que se tocan tangencialmente, pero les digo, el hilo central sería qué ha ocurrido con Olivia Salvatierra. Esa desaparición, ¿no? De esa mujer soltera, además muy trabajadora, conocedor del misterio, porque mencionabas tu profesión cabecera, vamos a decirlo así, es ser guionista, has sido guionista de series tan conocidas como puede ser Águila Roja, también incluso El Internado. Entonces, con esa alta dosis de misterio que tenía, ¿ha resultado fácil conducir al Cabo Ventura a lo largo de esta trama, que ya nos anunciabas que hay muchas subtramas que están más o menos a la par? Claro, yo tiro mucho de oficio de guionista, obvio, pero sin embargo he hecho una cosa que es totalmente contraria a lo que hacemos los guionistas. En guión, en televisión, o en cine, nosotros tenemos la escaleta. Entonces tú cuando te vas a tu casa, tú con tu equipo has hecho tu escaleta y sabes lo que ocurre de la secuencia 1 a la secuencia 45, que es la final. Y está todo escaletado y te vas a casa a escribir. Y luego se hacen versiones y versiones. Y yo en este caso solo sabía el arranque y sabía el final, ¿no? La resolución, cuáles eran las motivaciones de lo que ha ocurrido detrás, ¿no? Que no quiero hacer spoiler. Pero no sabía ni cómo llegar a ese final ni cómo contarlo. Entonces fue un proceso que, contrario a mi profesión, pero aún así iba trabajando la escaleta según lo iba construyendo la novela. Entonces ha sido muy enriquecedor, ha sido otra manera distinta de trabajar y que me ha permitido también, yo creo que como mucha más libertad creativa, pero siempre, como te decía, siempre tirando de oficio, porque tú sabes que, bueno, sabes, yo intento que cada capítulo dejes ahí ese pequeño gancho, ese pequeño girito, ese pequeño avance para que el lector quiera seguir. Se quede un poco abierto, ¿no? Sí. Que nos enganche y que ese es el oficio de guionista, ¿no? leer. Sí. Y volviendo un poco al tema de los personajes, anunciabas, vamos a nombrar al Cabo Ventura como protagonista, por lo menos un poco el que va a llevar la orden de mando, el que va a dar las órdenes, pero el resto de personajes, ¿qué perfiles, qué aristas, qué características tienen y cuánto te ha llevado el crear esos subfondos de cada uno de ellos? Pues fíjate, había algunos que tenía muy claros que eran necesarios para la novela y otros iban surgiendo según escribía. Y luego, pues ahí nuevamente yo he tirado mucho de oficio y es como hacemos en televisión, cada vez que tiene un personaje, pues le hacía en una carpeta aparte su ficha y le escribes cómo es, no solo físicamente, ¿no? Cómo es él personalmente, su carácter, su pasado, esas cosas que luego como eso es el iceberg, ¿no? Tú escribes mucho y luego en la novela solo se ve igual una pequeña parte, pero tú tienes que saber, tienes que conocerle. Y he tirado mucho eso de... Yo tengo bueno, no sé si la suerte o... Bueno, sí, el privilegio, digamos, de conocer muy bien la zona, porque mi mujer es aragonesa, porque mis cuñados y cuñadas tienen casa en Jaca, entonces conozco mucho al jacetano y entonces es más sencillo también cuando conoces la idiosincrasia y conoces a la gente de allí. Luego también hay personajes de fuera, porque están los turistas, etcétera, pero es muy... bueno, te facilita mucho el terreno conocer el carácter de la gente y plasmarlo. Yo creo que ya nos has adelantado un poco por qué has elegido la zona del Pirineo, pero aún así, aparte de esa vinculación más sentimental y familiar, ¿tiene algunas connotaciones por las que has querido contextualizar la historia allí en el Pirineo, en Jaca? O, bueno, pues ha sido una circunstancia que ha venido bien. No, bueno, lo elijo... Luego porque lo conozco, pero primordialmente porque para lo que yo quería contar, que es una historia psicológica y donde hay traumas, hay mundo onírico, estos sueños que tiene este hombre
y donde quiero muchos personajes. Ya digo, un tema principal es la soledad y el amor, pero la soledad. Entonces me venía muy bien, por ejemplo, ambientarla en Nueva York. Sí, es una ciudad enorme y hay mucha soledad, obviamente, pero de repente para el carácter de los personajes, bueno, y como te decía, como es una novela muy atmosférica para el género, la desaparición, me venía bien la montaña, tenía que ser montaña, ¿no? Entonces es verdad que estuve pensando en otros sitios, incluso llegué a pensar hacerlo también como en un paisaje como, ¿y si hago que es como el Canadá? Yo, no, pero ¿por qué lo en Canadá? Si yo lo que conozco es esto, Claro. si yo aquí donde... Porque es verdad que luego a raíz de... Bueno, o al mismo tiempo que con las sombras han salido otros libros de misterio ubicados en el Pirineo, pero tampoco era muy común. Cuando yo lo escribo en la novela, no había muchas novelas, y es en Aragón. Yo creo que igual había algo de montañas, pero en otras zonas, o en Cantabria, pero justo en Aragón como que no era muy... Entonces dije, bueno, qué bien, ¿no? No está muy trillado, lo conozco bien, y me da eso, ¿no? Me da mucho atmósfera y mucho paisaje de montaña. El entorno, la naturaleza, se convierte también en personaje a lo largo de la obra. Pueden interferir un poco también en ese desarrollo, en ese carácter que nos mencionas de cada uno de los personajes, los que viven y los que llegan. Claro, no, obvio, porque los personajes que son jacetanos, bueno, o aragoneses, les ha marcado la tierra en la que han nacido, y los que son esos turistas que visitan la zona, la visitan por algo. Por ejemplo, hay un personaje que le interesa la fauna y porque observa las aves, y él es de Vallecas, de Madrid, pero vive allí porque veranea allí porque le interesa eso. Entonces, obviamente está... Y luego hay persecuciones por la montaña, cruzan el túnel de Somport y pasan a Francia. Entonces, esas carreteras de montaña, de repente cuando la carretera se tapona porque de repente hay un tractor que baja o un rebaño de ovejas, todo eso es importante en la novela y claro, es atmósfera, ambiente, como tú decías, es un personaje más, influye en la novela y ayuda y está muy presente, muy presente. ¿Qué otras peculiaridades tiene el Cabo Ventura? A lo mejor también qué miedos, qué fantasmas del pasado se le vuelven y se le ponen en el presente. Algunos que podamos mencionar que a lo mejor no destripemos la historia. Sí, sin hacer mucho destripe, mucho spoiler, sí que es un personaje que viene atormentado, que él ha sido un Graham, él es jacetano, pero saca la oposición allí, estudia en el CAEM y entonces él ejerce en Asturias, y él ha tenido en un viaje que ha hecho al Perú en las líneas de Nazca, ha tenido ahí como una experiencia onírica, no sé cómo, sabes que eso, no quiero hacer mucho spoiler, pero algo espiritual ha ocurrido ahí en Nazca que le ha hecho que se aleje del terreno. Entonces él ya no quiere estar en el terreno y por eso consigue un puesto como formador. Entonces él vive ahí, no sé si conoces tú, Adriana, en Candanchú hay una casa que es tipo Casa del Resplandor, ahí es una casona enorme que es donde viven los formadores y donde se hacen los cursos, donde forman los futuros Graham. Entonces él vive allí durante el año, los meses que está solo, acompañado de su perra Avellana, y luego cuando vienen los futuros Graham. Y entonces efectivamente pues este personaje pesa mucho, ese mundo onírico, es como muy Hamlet, que llega un momento que no sabe hasta qué punto está loco, si lo que sueña es real o es ficción, que no puede incluso decírselo a la gente, quiero investigar esto porque lo he soñado. Entonces de repente hay una línea entre la realidad y la ficción que le trauma, o sea, bueno, que le define mucho al personaje. Sin dejar de lado los personajes y a lo mejor también con esa comparativa, por el tema de ser guionista, de series, películas, teatro, ¿has cogido algunas referencias de personajes por los que tú ya, que pasaron por tus manos y que al final los tienes muy interiorizados? ¿O podemos decir que exclusivamente son personajes creados de cero para esta obra? En teoría son personajes creados para que funcione esta novela, pero también es verdad que dices que, claro, que trabajando 15 años de continuo haciendo televisión, pues ya hay algo que hacemos que es como que tú eliges igual una fuerza motivadora para un personaje, que va a ser este personaje el rencor, para esto va a ser la ambición. Entonces son trucos que utilizas ya, ¿no? O formas de hablar, que cada uno, que como hable, que esté muy claro, que tú no le puedas, la misma línea, que no se la puedes cambiar a un personaje o al otro, que sea identificativa de este personaje. Entonces todos son
trucos, oficio de guionista que aplicas. Pero luego es verdad que no, los personajes son los que a mí me venían para esta obra, que tenían que ver mucho también, que tenían que ver con Aragón y con Huesca, con el Pirineo, que fuese increíble, ¿no? Que el que lo lea, sea de allí o no, lo reconozca. Y luego, pues sí, es verdad que también luego el bagaje ese personal de cada uno, que metes cositas que has conocido a alguien de por aquí, un rasgo de por allá. Siempre se van robando pequeñas píldoras, ¿no? Sí, siempre vas robando por ahí. Un guionista como tú mismo puedes aparecer en cualquiera de mis novelas. Bueno, pues nada, estaremos atentos para las próximas. De tu estilo, Chemi, sí que se ha hablado que, bueno, pues has roto con muchas reglas, incluso has creado propias. Que supone para el autor de una obra que además, bueno, pues es su primera novela negra, escuchar estas afirmaciones. Sí, eso lo dijo algún compañero también escritor, sobre todo por eso que te decía, que habitualmente muchas veces la novela negra se escribe muchas veces en primera persona, se escribe muchas veces como con pocos personajes para conocerlos bien, y aquí de repente yo escribo en tercera persona. No escribo tampoco en indicativo, o sea, no escribo en pasado, perdón, en imperfecto, escribo más en presente, que esto también es más común, pero sobre todo como que es muy coral, son demasiados. Un día, estando en una charla, yo creo que fue en Villanueva además, me dice el entrevistador, yo creo que contaba ahí 35 personajes, que son demasiados, ¿no? Luego intentas no perderte, entonces enseguida tiene mucho ritmo porque enseguida te vas de un sitio a otro, es muy cinematográfica. Claro, porque además tenemos que decirle a los espectadores que esos 35 personajes o alguno más que habrá, todos tienen importancia y hay que estar pendiente de cada uno de esos movimientos y de cada uno de los personajes. No nos podemos dejar ninguno a un lado. Sí, no, obviamente, además cuando vas leyendo te vas dando cuenta que cualquiera puede tener relación, que empiezan a vincularles, que han tenido relación con la mujer desaparecida en el pasado de alguna manera unos u otros. Pero sí que es verdad que también está escrito para que también no te pierdas, para que mi madre lo lea y lo leyó y bueno, se le ha leído en casa de mi padre y que no se pierdan, ¿no? Que luego que no es una cosa también muy ambiciosa, ¿no? Que está luego también contado para que gente, sí. No sé, pero no esos son el tipo de cosas, cosas, ¿no? Que hay muchos escenarios, como que cambia como muy rápido, que enseguida te vas de un sitio a otro. Entonces, bueno, pues es como la voz que tiene que encontrar cada uno. Yo he encontrado ese sistema y ahora la siguiente novela que publico ahora en octubre es parecida en ese sentido también. Por lo tanto, podríamos decir que autor que quiere romper con los clichés, en este caso del género negro, o en cierto modo sí que eres partidario de algunos, pero otros quieres jugar y probar. No, tampoco es cuestión de romper. Yo he encontrado eso como mi camino, ¿no? Mi camino, el que a mí me gusta también como lector, y tiene que ver con eso, ¿no? Con no centrarme en un único, porque aquí es verdad que es el Cabo Simón Ventura igual el que investiga, pero si tú lo miras en el nivel, en el peso que tiene la novela, otros personajes tienen el mismo peso que él. O sea, no me centro en un protagonismo único, intento como abrir mucho las tramas, contar muchas cosas. Y entonces, bueno, eso es algo que me gusta a mí porque me agiliza. Yo como lector disfruto leyendo cosas así. Y entonces, bueno, esa es la línea que por ahora en la segunda novela se parece en ese sentido, pero nunca sé, ¿no? Igual en la siguiente cambias y... Entonces, bueno, por ahora esa es la línea que estoy llevando. ¿Cómo se compagina ser tan polifacético con la escritura de una novela? Bueno, al final es puro oficio, ¿no? Es puro oficio y lo que sí que necesitas, porque es contar historias. Y ya escribo teatro, ya escribo televisión, cines, es contar historias. La gran diferencia es que el oficio de escritor es muy solitario y necesitas mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo te ha llevado escribir la historia del Eco de las Sombras? Fueron unos 6-7 meses para tener el borrador. Y luego ya viene el proceso cuando mandas a la editorial, cuando te vienen los cambios, entonces al final, pues un año. Pero de escritura tal cual como 7 meses. ¿Tiene la fuerza suficiente el personaje del Cabo Ventura para convertirse en tu personaje estrella, que a lo mejor volvamos a ver en alguna otra novela? Pues mira, voluntariamente decidí que no iba a continuar. Pues por dos razones. Una, porque me gusta cambiar y de repente coger, inventarme otros personajes. Y luego también porque pensaba que un hombre así tan marcado, con ese como hemos hablado, ¿no? Un hombre que tiene ese diferencial tan marcado, que es que tiene sueños premonitorios, no se puede estirar mucho. No creo que puedas hacer otro libro y o lo obvias
que no puedes obviarlo, o si no, vuelves otra vez a... Entonces, como me parecía repetitivo, entonces, no, directamente en la segunda novela no aparece... El ambiente sí está ambientada en Jaca, y en Euskadi esta vez, pero mayoritariamente Jaca y el Pirineo, pero no, hay algún personaje que repite, Sí. como la teniente Gloria Maldonado, pero el resto es eso, es una historia independiente, no es una saga, eso que decíamos antes también de las fórmulas, no va a ser una saga y va a ser siempre el mismo hombre que investigue, no. Claro, ¿qué te parecen ese tipo de, bueno, pues de obras? Que son esas sagas que nos presentan a un detective en una y que incluso pues 2 después lo recuperan, le dan un giro, incluso pues poco a poco se va presentando un personaje que todavía tiene más aristas. Sí, no, a mí me encanta eso, y además hay una cosa muy bonita que yo he leído varias de estas sagas, que ves que, claro, ese investigador o investigadora ha ido creciendo con el tiempo como el autor. Imagínate, se me ocurre el primero que ha estado aquí también recientemente, que le premiaron en Aragón Negro, Lorenzo Silva, con el Cabo Bevilacqua. Ha ido creciendo, yo me he leído todas sus novelas y tú ves cómo este hombre va afrontando por divorcios, por el hijo, por crisis de salud, y eso, por ejemplo, hay muchos autores, ¿no? Y autoras, ¿no? Petar Delicado, bueno, hay un montón de sagas que es bonito porque ya el personaje se convierte en alguien de tu familia, ¿no? Y le vas viendo crecer, y eso me gusta. Lo que pasa es que, bueno, me gusta como lector, pero bueno, yo con esta cosa inquieta, pues como que no quería, bueno, igual lo hago en un futuro, pero no quería estancarme, no quería buscar gente distinta. Crear nuevos personajes, crear nuevos nuevas tramas y sí. nuevos mundos interiores. Sí. ¿Qué es lo que no le puede faltar a un protagonista o a varios de ellos? Pero obviamente vamos a centrarnos solo en uno, para convertirse, bueno, pues en un fuerte pilar para cualquier thriller. Esa pregunta, claro, si la supiese, pues estaría, ¿no? Ganando. Pero Pulitzer, por ejemplo, para ti, a la hora de ponerte a escribir, cuando empiezas a crear tus personajes, siempre hay uno que destaca por encima de los otros. Claro, sí, fíjate, te diría, pero me voy a contradecir, porque, o sea, es verdad que tiene que tener un conflicto, tiene que tener algo que le mueva, ¿no? Entonces yo en este caso, mi conflicto es muy claro, que es ese mundo onírico. Luego te iba a haber dicho que sea empático, pero no, porque, bueno, sí, empático a su manera, porque mi personaje Simón Ventura es un tipo muy callado, muy hosco, no es el típico que te enamoras, que digas, no sería el protagonista de la película que diga, vamos a coger a este actor porque va a ser... No, hay otro personaje, Manuela, que sí que es empática, esa mujer que es solar. Este es un tipo que puede ser aburrido, es un tipo que puede ser, yo digo, de pocas palabras, que no cae bien. Eso no significa que no sea empático, eso no significa que yo tengo lectores que dicen, me encanta precisamente porque no es el clásico, claro, que sea como un Poirot que es maravilloso, un tipo que es o muy sarcástico, no, es así, es un tipo, porque tiene claro, hay que ser coherente, él tiene un mundo interno complicado, entonces claro, no puede ser el gracioso del grupo, obviamente no va a ser... No puede ser muy extrovertido si tiene ese problema interior que poco a poco vamos conociendo conforme vamos... Lo que pasa es que eso no quita igual para que sea empático, ¿no? Puede ser igual empático, un tipo que sea par con palabras y que viva con su drama, que es un poco cenizo. Un poco más retraído, sí. no implica para eso. Hablando también de un poco a la hora de presentar los thrillers, sobre todo, ¿qué fases o qué pasos das a la hora de ponerte delante de ese folio en blanco, bien encima de la mesa o bien en la pantalla del ordenador? Pues yo he trabajado mucho, me imagino que hay muchos compañeros que hacen así, y nuevamente por mi formación de guionista, yo soy muy visual, entonces trabajo muy visual, y lo que, como te decía al principio también, he querido hacer un trabajo que sea muy libre, que yo conocí al inicio, entonces como son estos capítulos muy cortos, que son capítulos de 2-3 páginas, yo sabía lo que iba a pasar cuando me puse a escribir en el capítulo 1, que no hago spoilers, es la desaparición, y luego sé lo que va a pasar en el 2 y en el 3, hasta ahí. No sabía más. Y poco a poco, mi rutina de trabajo era yo trabajaba por las mañanas y por las tardes me iba con mi perrita a pasear por los bosques belgas, los parques belgas, aquí es donde vivo, en Bruselas, y ahí intentaba ir siguiendo la trama, siguiendo la historia. Entonces la he ido construyendo, por las mañanas trabajo, por las tardes escaleto, fabulo. Y siempre muy visual. Siempre para mí, como cada capítulo es como una escena que estoy montando, en la que yo soy el director y estoy montando cómo se mueven, dónde andan, qué hacen los personajes, y siempre todo pasa por verlo. Con tu aterrizaje en el género negro, que además es el que te ha traído hasta aquí, hasta que la Mocha Noticias y sobre todo hasta el Festival Aragón Negro, ¿qué te está pareciendo, Pachi? Bueno, pues
pues Chemi, perdón, lo que están haciendo y lo que están consiguiendo, pues desde el fan a la hora de proyectar este género, tanto a nivel literario como otras vertientes y otras ramas culturales. Bueno, esto es realmente espectacular y además que es un caso único. Yo estaba en otros certámenes que tú estás 4 días en un certamen compartiendo con autores, durante 4 días hay mesas redondas, pero un mes y que te lleven a sitios. Yo ayer estuve en Gelsa, ahora estamos en Calamocha, hay compañeros que se van a Daroca, a otro, bueno, por todo Aragón, entonces es increíble, ¿no? Lo que ha montado Juan Bolé aquí, todo su equipo, es algo, y luego encima que es multidisciplinar, porque efectivamente el eje vertebrador es la novela negra, pero hay teatro y hay exposiciones, o sea que también es como... Y mira, es algo que hablamos justo antes aquí, antes de entrar con Pilar, como que también es como crear, hacer un símil futbolístico, crear cantera, para que la gente ahora de Calamocha, si cada año les viene un autor y viene a presentar su novela, pues que les despierte el interés por leer novela negra y por leer autores españoles, contemporáneos, que igual si no viniesen a tu pueblo, pues no caerían nunca en tus manos, ¿no? Entonces, claro, promocionar la lectura en estos tiempos que corren de internet, de pantallas, es maravilloso, ¿no? Y hacerlo así en toda una provincia, ¿no? En todo Aragón, y durante un mes, es algo, vamos, inaudito. Por ir ya concluyendo, Chemi, sí que, una costumbre que tengo es preguntar a los autores que nos recomienden o 3 lecturas o 3 autores que en este caso, pues también te han podido servir de referentes o que son parte de esa lectura de cabecera. No sé si lo cerremos exclusivamente al género negro, que al final es el que nos ha traído hasta aquí, o, pues si quieres abrirlo un poco más, te damos la opción. Bueno, voy a hacer así como una especie de mezcla, entonces. A ver, tengo 2, así va el tercero. Mira, 1, género negro. Hay un autor que aprecio mucho y que me gusta mucho, le he leído toda su obra y encima es que es muy buen amigo, que es Miquel Santiago, que acaba de publicar ahora El hijo olvidado. Otro género que me gusta mucho, que es aragonés, que es, a ver si lo digo bien, porque a veces me coloco, Manuel Vilas, con me fascinó Ordesa y Alegría, me tocó muchísimo, ¿no? Es una novela que unas novelas, vamos, ese estilo, esa voz que tiene, que me gustó muchísimo. Y he dicho género negro, luego he dicho un aragonés, y entonces mira, voy a ir a un tercero también, que es alguien que tengo también otro vínculo personal, porque fue profesor mío en dramaturgia en Madrid, de teatro, fíjate, y lo tiene, digo que se me va a decir el nombre, que es Luis Landero, que es eso, él es escritor, pero también imparte clases en la RESAD, y me ha gustado siempre mucho sus historias, acaba de publicar ahora también un libro, y además no tiene nada que ver ni con género negro, ni con lo de Vilas, es otro género distinto, muy personal, y un hombre muy prolífico que ha escrito mucho. Entonces Luis Landero sería la tercera. Bueno, pues yo creo que las recomendaciones están hechas y ahora sí conocer en qué proyectos andas embarcado. Ya nos mencionabas, segunda novela estás preparando, esperemos que para octubre vea la luz, como indicabas. También parece ser que ha ambientado un poco en nuestra comunidad autónoma y País Vasco también. ¿Qué otros proyectos tienes? Sí, esta novela, que se va a llamar Solo queda silencio, efectivamente sale ya está escrita, sale. Luego ahora estoy escribiendo una obra de teatro que hacemos, llevo una tradición también, que llevo 3 años escribiendo teatro para la Aste Nagusia en Bilbao, que es la Semana Grande, que es también como una gran tradición de teatro. Entonces, ya digo, hemos escrito ya 2 y esta es una tercera en la que también estoy como actor. Entonces estoy escribiendo esa obra de teatro y tengo un proyecto audiovisual que estamos escribiendo ahora, una serie de televisión, que es un thriller también, ubicado en Euskadi, que está en proceso de escritura y que luego tiene que pasar al proceso de venta, que ya se verá, ¿no? Pero ahora mismo, como siempre, los diferentes palos, la novela que se publica, que sale seguro, la obra de teatro que se estrena el 17 de agosto en Bilbao,
y la serie que la estamos escribiendo y vamos a ver si sale, ojalá que salga. La obra de teatro por las fechas nos viene mal a los calamochinos porque son las fiestas patronales, pero bueno, pues lo apuntamos también para futuros viajes a Bilbao, para poder disfrutar en este caso, pues de una obra de teatro, como decíamos, de Chemi Parra. Así que, Chemi Parra, de verdad, gracias por estar con nosotros esta semana en Calamocha Noticias y acercarnos esa pieza del género negro. Pues gracias a ti y a los calamochinos, y a los calamochinos y calamochinas. Muy bien, muchas gracias. Gracias.